Buenas tardes, estamos en charlas de feria en el stand de la Defensoría del Pueblo en la Feria del Libro con Marcos Gras. Hola Marcos. ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Marcos, sos poeta, editor, profesor, ilustrador, amateur, militancias varias. Contanos primero algo que nos gusta preguntarle a todos los que nos visitan. ¿Cómo fue tu primera experiencia con la literatura? En una experiencia de persecución política, en el exilio. ¿Cómo fue en ese viaje tu propio viaje? Bueno, yo sé que no es un común denominador porque he hablado con muchos escritores o editores, pero en mi caso particular, mi casa es una casa donde el acceso a la cultura es muy fuerte y permanente. Tanto mi madre como mi padre, ambos profesionales, de familia de profesionales, tienen bibliotecas o han tenido bibliotecas muy grandes. Con la persecución hemos dejado varias en el camino, enterradas en varios patios algunas. Pero bueno, te diría que el común denominador de mi casa eran los libros. Capaz que no había cuadros o por esta cosa de la mudanza permanente. O tele poca, si bien soy un gran fanático de la televisión y del cine, pero lo que había en mi casa fundamentalmente eran libros. Y estaban ahí al acceso de cualquiera. Mis padres nunca me los vedaron, nunca me dijeron estos libros son muy jóvenes para leerlos, estos no. Y por supuesto, como buen rol de padres, me tiraron en lectura muy tempranamente. Entonces te diría que mi primer acceso es ahí. Vinculado ya con lo que a mí más me gusta, que es la poesía, tengo el recuerdo de haber leído por primera vez a Whitman cuando tenía 13 años, 14 si no quiero mentir, y ahí escribí mi primer poema, digamos. Ese fue el primer acceso. Yo tengo una formación bastante clásica porque mi viejo tiene una formación clásica de lectura. La ayorné con lo contemporáneo después, con la facultad, con clásica, la relación. Pero no dogmática. Digamos. Exactamente, no. Primeras fuentes, muchas, bastante clásico, mucho anglosajón, pero ahora lo que se consumía en mi casa, peronismo sin dudas, marxismo mucho, pero ya estamos hablando ahí de política, ¿no? Sí. Hablo de lo que es ficción. Bueno, había muchos poetas que podía, con ideología, digamos, en mi casa sería Machado, seguía Lorca, Walsh, que era amigo de mi papá, Urondo era amigo de mi viejo, Conti era conocido de mi padre, no diría amigo, pero yo soy amigo del hijo, Hay ahí una... ¿Y era una instancia lúdica y formativa? ¿Eran las dos cosas al mismo tiempo? Era lúdica, formativa, porque cuando lees no dejas de formarte, pero no tenía yo pensado ser ni escritor ni editor. Como te digo, era algo que estaba inherente en mi grupo familiar. Mi hermana es una gran lectora. El grupo duro de la familia, el libro es como un anexo. ¿Y cuándo aparece ese Marcos escritor, poeta, más profesional, digamos? Bueno, profesional... Bueno, con dedicación. Con dedicación te diría que habré tenido mi momento de lucidez cuando tenía 18, 19 años. No leyendo poesía, sino leyendo Camus. Leí El extranjero, me acuerdo, me partió la cabeza. Ahí decidí estudiar letras. Y ya en el mundo de las letras conocí gente afín. Cuando hay que pensar que yo soy más viejo que muchos escritores contemporáneos, no existía internet, no existía esta cosa globalizada. Entonces uno tenía la percepción de que uno era el único en su grupo de amigos que escribía, no había nadie que escribía. Cuando uno encausa eso en una carrera universitaria, descubre un mundo mucho más interesante. Y después con el acceso de la tecnología ni hablemos. Pero bueno, eso sería que fue los primeros pasos. Y de ahí a construir un sello editorial propio, digamos, todo eso fueron como capas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de formación de otros roles dentro del mundo editorial? Bueno, acá tengo que citar a Bielsa, tengo que decir que lo formativo es el fracaso. Fracasé mucho como autor, sistemáticamente. Entonces, igual no dejaba de moverme. Soy muy amigo de un escritor contemporáneo que se llama Nicolás Castro, que tiene un ciclo de lecturas que se llama Más poesía, menos policía, que bueno, estaba metido en una cosa que estaba gestando en los 90, ¿no? de mucha poesía. Y yo frecuentaba ese ámbito, soy muy amigo de Nico, frecuentamos corrientes estéticas, compartimos gustos, nos hemos recomendado autores. Y
a raíz de varios fracasos de mandar mis textos a lugares y no recibir el feedback que uno quiere o que te quieran cobrar, porque es algo que pasa en el mundo editorial, no hay que eludir eso, que no está mal ni bien, digo, es una política editorial, pero bueno, yo tenía esa cosa como de kamikaze, de que yo quería que me publiquen por mí, ¿no? Porque estoy pagando un libro, una cosa romántica, si quieren, me faltaban las mallas verdes del romanticismo alemán, pero bueno, a través de esos fracasos, en una charla una vez hablando con un editor también bastante conocido en el mundo que se llama Sebastián Morfes, que tiene una editorial digital, puramente digital, que se llama Determinado Rumor, en una charla él dice una frase que nos queda repicando a Nico y a mí, que es publicar ya fue, ahora hay que editar. Entonces nos miramos, nos juntamos y decidimos que, bueno, que capaz que estaría bueno poner una editorial y publicar esas cosas que nosotros pensábamos que necesitaban difusión y que veíamos que no la tenían. Ese sería el primer paso, pero a raíz de muchos tropiezos. Que lo citaste a Bielsa, que yo soy bielsista también. Hay polifuncionalidad, ¿no? Sí. Jugadores que hacen la banda toda entera, que pueden jugar en varias posiciones. Vos jugás en varias posiciones. ¿Cómo se desdobla eso en tu día a día, digamos? ¿Te pones días para hacer alguna cosa? ¿Vas escribiendo? ¿Sos metódico? ¿Cuándo sos editor? ¿Cuándo te dedicas a poder hacer difusión de los textos que publican? ¿Cómo convivís con eso? Bien. Yo soy medio un Jekyll and Hyde en este sentido. En cuanto a la editorial, soy totalmente metódico. Diagramo los autores que quiero, a los que les quiero pedir libros, hasta te diría con 1 año, 2 años de antelación. De hecho, ya tengo todo el 2019 cubierto de libros pedidos, que no quiere decir que los tenga. Los pedí, los estamos trabajando. Lo mismo con los libros que edito. Al ser una editorial que banca a sus autores, o sea, los autores no ponen dinero, nosotros ponemos todo. Tengo un periodo de lanzamiento de libros, cada 2-3 meses es como el arco, la rueda que funciona. Y bueno, los lunes hago prensa, los martes distribución, de todas maneras eso ya está más ayornado porque después hablaremos supongo, pero al formar parte del colectivo La COP, eso como no me tengo que preocupar. Y en cuanto a la faceta de escritor, soy totalmente caótico, escribo los poemas en mi cabeza, básicamente, trato de acordármelos, disparadores, no el poema en sí. Si cuando me siento a escribir de esos disparadores que yo estuve pensando en cualquier momento, porque me pueden asaltar a la mañana como a la noche, volviendo en colectivo, yendo a buscar a mis hijos al colegio, si alguno de esos sobrevivió, sobre eso trabajo. Y suelo escribirlos de un tirón. Después, cuando los voy a publicar o los quiero mandar a una editorial o lo que sea, sí los trabajo un poco más, los voy ayornando, pero el poema, la base en sí, la escribo de un tirón. Pero ya lo venía rumiando. Lo venía masticando. Tengo mis tópicos y sobre esos trabajo. Para mí es fácil porque trabajo sobre 3 o 4 consignas que son las que me seducen a mí. Que si tenés mi libro y si lo leíste o si alguien lo lee, básicamente es qué es la poesía, la política, el peronismo sin dudas, mis hijos, esos serían los tópicos, y el amor sin duda. Esos son los tópicos que yo manejo. Mencionaste lo de la COP como experiencia colectiva y hace un ratito hablábamos antes de grabar de esto de la literatura como experiencia colectiva, ¿no? Como lugar de transformación individual en la experiencia individual de leer, pero que también transforma porque transforma el mensaje que quiere dar el autor, con lo que entendió uno, con lo que vivió en el contexto en que leyó eso, cuando lo comparte con otro que se lo recomendó. En el caso de ustedes en la COP, trascienden eso como trabajo colectivo, como experiencia de colaboración, de sinergia. ¿Cómo funciona eso de la literatura entre varios? Lo primero que hay que remarcar es que cada uno maneja su editorial. Sí. Somos una cooperativa de editoriales independientes que nos aunamos para poder acortar escollos que individualmente eran muy complicados, como la distribución, la prensa, que tus libros cuando iban a la librería no terminen a los 2-3 días escondidos en algún lugar porque no sos conocido. Eso como cooperativa, al ser 15 sellos la cooperativa y distribuir 40 sellos en total, no nos pasa. Somos un colectivo muy fuerte, que tiene una fuerte impronta cuando desembarca en una librería, porque abarca
todos los espectros de la literatura. Tenés ensayo, narrativa, poesía, crónica, digo, biografías. Entonces, en ese sentido, le sirve mucho a cada editorial en particular. Después lo que haga cada editorial en particular con eso, corre por su cuenta. Okay. Pero sí, nos juntamos básicamente para tener espacios de difusión y de visibilización de lo que hacemos, que es autogestivo en un lugar más comercial. Claro. Porque nosotros el rubro autogestivo lo tenemos cubierto. Nosotros vamos a más de 100 festivales por año con la COP. Entonces nuestra presencia en lo independiente está cubierta. Tenemos stand en la Feria del Libro por tercer año consecutivo. Pero bueno, necesitábamos una distribución fuerte, que eso lo logramos recién el año pasado, con una presencia en más de 50, 60 librerías en todo el país, y distribución en Perú, en Chile, encaminada en Bolivia, en México. Y bueno, tenemos una librería, que era un punto muy importante para nosotros, tener un lugar donde canalizar todo ese esfuerzo. La librería donde se hace ciclos, la COP Librería, Bulnes 640 en el barrio de Almagro. Ahí hacemos ciclos, hay charlas de editores, charlas de escritores y nuestros libros siempre visibles, los nuestros y los de nuestros compañeros. Y eso nos hizo incrementar mucho la visibilidad, y cuando vamos a lugares ya no es lo mismo. Claro. Porque manejamos otro perfil. En esta experiencia de la COP y de esta descripción que haces un poco del mundo de la industria editorial, en la Argentina un poco más retrasado, pero la publicación en soporte digital en otras partes ha avanzado muchísimo. Todavía en la Argentina es más incipiente. ¿Cómo ves eso? Ustedes tienen muchas cosas en soporte digital. ¿Cómo ves el desarrollo en un futuro inmediato de los libros en ese soporte, en la convivencia? Mira, es interesante, y yo sé que hay mucha polémica respecto del soporte físico, el soporte digital. Para mí conviven y van a convivir siempre. Hay varias aristas que podemos tocar en este tema. Una, el libro físico es un objeto y la gente le gusta tener objetos y le gusta alardear de sus bibliotecas. No vas a conocer a nadie que tire libros. Son muy pocas las personas que tiran libros. Entonces, en cuanto sigamos en una sociedad de consumo neoliberal, el libro va a seguir existiendo. El libro como objeto de consumo va a seguir existiendo, sobre todo para una gran clase pseudointelectual cuyo gusto es la lectura, ¿no? Hay toda una generación, 2, 3, me animaría a decir, que son lectores de pantalla. Empezaron a leer en computadoras. Yo no, yo empecé a leer en un libro. Pero hay gente que empezó a leer en computadoras, chicos de 20, 21, que su estímulo es audiovisual y viene por otro lado. Esos muchachos o chicos seguramente recurren al soporte digital antes que al físico. Y no está mal. Lo interesante es ver si desde el soporte digital quieren después acceder al físico o viceversa. Si dicen, no, el físico no me gusta y yo quiero todo, no quiero tener una biblioteca. Lo de las generaciones nuevas son como muy nómades, ¿no? Toda esta cosa de viven en un monoambiente. No quiero generalizar, digo, no es todo así. Pero digo, hay una tendencia, ¿no? Esta cosa de viajar, hacer turismo en sofás. Entonces, como no tener posesiones, y en ese sentido la biblioteca es una posesión y a veces es un incordio, porque a alguien se la tenés que dejar. Un ancla, claro. Entonces, conozco gente que no viajaría jamás, solo por el hecho de preservar su biblioteca. Y hay gente que sí, y su biblioteca es un Kindle y está bien, yo no lo veo mal. Para mí son rubros que se complementan, no se excluyen. Y conviven, y la experiencia es similar. A mí me gusta leer en físico. Me gusta leer el papel, soy de los idiotas que cuando van a la librería huelen el papel. Digo, está bien, no sé, tocs si quieren. Me gusta acariciarlo, me gusta subrayarlo. El contacto con algo. Eso no quiere, he leído muchísimo en la facultad, muchísimo digital. Y no quiere decir que no se pueda hacer las cosas. Yo prefiero lo físico, creo que lo físico nunca va a perecer. De hecho, nosotros empezamos siendo una editorial solo digital y volcamos a lo físico porque había lugares donde no podíamos pertenecer, que uno era este. No teníamos espacio para estar acá. Teníamos libros y no teníamos espacio. Veníamos con los libros y decían, ¿y cuáles son tus libros? Si era un código QR o era una computadora donde te lo bajabas y de la cámara del libro te miraban como diciendo, bueno, no sé si me interesa mucho. Entonces, queríamos acceder a un circuito donde el libro era importante. Entonces, hicimos libros físicos. Si tuvieses que recomendarle a alguien que se inicia en el viaje de la literatura, ¿por dónde arrancar?
2 o 3 ideas, disparadores, libros que a vos te parezca que son interesantes para iniciar ese viaje. ¿Qué le recomendarías? ¿Alguien que nunca haya leído? Sí, que haya leído revistas o alguna cosa por el estilo, pero no Mirá, un libro. yo vuelvo a repetir y acá no voy a descubrir nada. Mi formación es clásica, yo creo que hay que empezar por los clásicos. Cuando digo los clásicos no digo que vayan y agarren la Ilíada, o que lean a Homero, o a Shakespeare. no, o a Antígona, no, o Virgilio, no estoy diciendo eso. Yo creo que hay literatura de aventura clásica a la que yo no le rehuyo, que te fomenta las ganas por leer más. Y en la medida que uno va trabajando el hábito de la lectura, empieza a querer leer cosas más complejas. Yo si tuviera hijos y nunca hubieran leído, les compraría la colección Robin Hood, que era aquella de tomos de tapas amarillas, donde están Scott con Ivanhoe o Salgari con Sandokan. Si fuera un chico más joven, leería Stephen King y Misterio de Salem, Sid, o los libros que escribió con seudónimo, que son de ciencia ficción, que me parecen geniales, La Larga Marcha o El Fugitivo. Leería Poe, que además leyendo Poe es gótico, terror y poesía. Leería Oscar Wilde, leería Stevenson, La Isla del Tesoro. Leería Borges, si me gustó Stevenson, leería Borges. Digo, ese es el camino para mí, no hay muchos secretos. La literatura te tiene que entretener, una vez que te entretiene vos buscas más cosas en la literatura, pero si no te entretiene la vas a dejar, es como una película que no te gusta. A mí me encanta Bergman, pero cuando tenía 10 años entré al cine a ver, no me puedo acordar, una película de Bergman, pensando que era una película de los hermanos Marx. Casi me muero, me comí el embole de mi vida y bueno, y muchos traumas después, ¿no? Porque había violaciones, pedofilia, era como complicada la película. Pero porque me gustan los hermanos Marx, me terminó gustando Bergman. Porque si no me gustan los hermanos Marx, no habría ahondado en los diálogos de Groucho, no habría leído la biografía de Groucho y no habría entendido que a Groucho le gustaba Bergman también. O que leía a los alemanes y que no era un idiota que caminaba como Toulouse-Lautrec y fumaba habanos porque parecía gracioso. Era un tipo súper inteligente que hacía un humor recontra sutil. Bueno, nada, eso digo yo. Lo mismo, el mismo parangón para con la literatura. Hay que leer cosas que te llamen la atención, básicamente. Marcos, muchas gracias por venir. Gracias, Matías. Dedicatoria.